Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con el fisioterapeuta Juan Montaño, experto en el tratamiento del dolor. Te damos la bienvenida un día más a este episodio de Vive tu Emoción. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa probablemente a todas las personas que nos estáis escuchando. Vamos a hablar de la experiencia emocional tras el dolor o a través del dolor. Un dolor que vamos a concretar poco a poco y del que vamos a hablar profundamente, que seguro que cada uno de vosotros en algún momento os habéis tenido que enfrentar o habéis vivido a alguien cercano que ha tenido que padecer o experimentar esta experiencia, ¿no? Para eso hemos traído a una persona que, confieso, la conozco desde hace poco, pero ya me ha encandilado porque os va a pasar lo mismo a vosotros y a vosotras, porque es una persona que transmite muchísimo y además tiene unos conocimientos, creo, infinitos acerca de este tema, ¿no? O por lo menos esta es la experiencia que yo he tenido cuando he hablado con él. ¿A quién hemos traído, Marta? Pues hoy hemos traído con muchísimo cariño y con muchísimas ganas de tener esta charla a Juan Montaño, fisioterapeuta, experto en el tratamiento del dolor, y por eso precisamente pues la mejor persona para poder hablar durante este ratito precisamente sobre el dolor y todas sus implicaciones a nivel físico, emocional, psicológico. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, de poder compartir con vosotras este ratito, que cuando hablé con vosotras sobre este tema me pareció que podían salir cosas súper interesantes, así que bueno, pues encantado y aquí estamos para lo que necesitéis. Fenomenal. Fíjate que en las primeras temporadas traíamos siempre a compis de la psicología, ¿no? Últimamente estamos abriendo y nos parece tremendamente enriquecedor la visión, la perspectiva, los conocimientos y la forma de abordaje que nos traen otras disciplinas. A mí me parece muy enriquecedor. Muchísimo, porque además tenemos incluso parte del equipo trabaja mucho a través del cuerpo. Y en la psicología siempre hablamos de la importancia del cuerpo, de lo mucho, de la grandísima información que nos da a nivel emocional y psicológico, ¿no? Siempre hablamos de que somos una sociedad desconectada de cuello para abajo y que todo lo que le pasa a nuestro cuerpo parece que no existe o que no tiene relación, ¿no? Y todo lo contrario. Otra compañera nuestra tiene el eslogan, Vicky Fernández, que también la conocéis, hicimos un episodio con ella. Su eslogan de su marca es "El cerebro también es cuerpo". Es verdad. ¿No? Entonces, realmente el cuerpo está en todo y es súper importante, y por eso nos apetecía mucho que viniese una persona como tú, Juan, a poder poner foco en este tema y que pudiésemos hablar precisamente, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Ya no solo por tu profesión, sino bueno, pues esa trayectoria profesional, quién eres y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Bueno, pues como has dicho, soy fisioterapeuta, yo soy de Sevilla, de origen sevillano, y estudié la carrera allí. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, al final hubo unos profesionales de la fisioterapia que me inspiraron mucho en el campo del dolor, en el tratamiento del dolor desde nuestra perspectiva, desde el cuerpo, desde la fisioterapia. Y a partir de ahí empecé a indagar en todo esto y me trasladé a Madrid para hacer un máster que estaba especializado precisamente en el abordaje del dolor. Y a partir de ahí conocí a los que son hoy mis compañeros. Actualmente soy profesor de ese máster y profesor de la Universidad Europea. En general doy clases ya en muchos otros programas, pero empezó mi trayectoria también clínica en el tratamiento del dolor. Para mí es mi pasión. La clínica es lo que más me gusta, ver a los pacientes y poder ayudarles a aportar el granito de arena. Y nada, entonces empecé a también interesarme por la investigación. Trabajo dentro de un grupo de investigación en dolor musculoesquelético y control motor. Pero como os digo, mi objetivo principal es desarrollar cada vez más la clínica y lo hago en un grupo interdisciplinar que se llama INDOL, Instituto Nacional del Dolor, y ahí trabajamos de forma transdisciplinar, diferentes compañeros de diferentes disciplinas para tratar de llevar al paciente el mejor tratamiento posible. Y sabemos que trabajando desde diferentes dimensiones, como ya comentabais, la parte emocional es fundamental.
obtenemos mejores resultados. Y esto lo hemos podido demostrar tanto a nivel científico investigador como a nivel clínico, ¿no? Al final hay muchos aspectos que hay que tocar en el abordaje de un paciente con dolor que desde el centro intentamos que todas esas esferas estén cubiertas en el paciente. Qué bueno y qué interesante, porque al final cuando nos contabas el otro día, ¿no? Un poco todas las áreas o disciplinas que se tocan, es que nosotras decíamos, es que imprescindibles todas, ¿no? Yo tengo la experiencia cercana de mi madre que en un accidente absolutamente prescindible, porque estaba aparcada, y bueno, pues se le llevó 2 dedos de una mano. Los meses después de este accidente fueron tremendos en cuanto al dolor y no conseguíamos que nadie nos escuchara esto, ¿no? La verdad es que era tremendamente frustrante ir al hospital con mi madre hecha lágrimas y que nos mandaran un paracetamol, la verdad. Que no nos escucharan ni siquiera esa sensación de te sostengo esto que te está pasando, que evidentemente se acumulaba con un duelo. Eran muchas cosas, porque al final se enfrentaba a mucho de golpe, ¿no? Pero esa sensación de no me estoy sintiendo entendida, y yo ya además la cogía a mi madre en plan de no nos movemos, pues vamos a la unidad del dolor, y ahí decían no, pero aquí no podéis estar, era como es que no me voy a mover, pero a mi madre la tenéis que por lo menos dar un abrazo, algo, aunque sea profesional, un abrazo profesional, ¿no? De yo te entiendo y hay esto, ¿no? Y cuando te escuchaba no puedo evitar que mi cabeza me dijera, ay, si lo hubiéramos sabido un poquito antes que esto existía, porque a mí, de verdad, lo que se me hizo entender es que te tienes que aguantar, ya está. Esto es lo que a mí me hicieron entender y a ella, claro. Qué pena, ¿no? Qué pena. Y así supongo que llega la gente a vuestro centro o a vuestras manos, llega la gente con esta percepción. Sí, es súper habitual ese tipo de experiencia donde el paciente, el mensaje que ha recibido es tienes que acostumbrarte a vivir con el dolor. Y el dolor crónico a veces no lleva solo el síntoma de dolor como tal, sino que acompaña con fatiga, con problemas de sueño, con déficit cognitivo muchas veces. Es decir, se empiezan a aparecer otros síntomas porque el organismo empieza a fallar en otros sistemas que hacen que todavía sea mucho más duro sobrellevar eso, ¿no? Es como que ese mensaje de te tienes que acostumbrar a vivir con esto es tan injusto, ¿no? Si esa persona que transmite ese mensaje estuviera en los pies de quien lo sufre, claro, no trasladaría esa información, ¿no? Entonces sí, nos llegan tras un peregrinaje médico que decimos nosotros, de profesionales de todo tipo, que estoy seguro que con toda su buena intención han intentado ayudar a ese paciente, pero que por falta de actualización o por trabajar en un campo específico, y eso es otro debate enorme, ¿no? Cómo la medicina, claro, está segmentada por áreas, por sistemas, no llegan a la problemática de base, ¿no? Claro, que hay en esa experiencia dolorosa crónica. Y bueno, a día de hoy, gracias a la investigación, gracias a la experiencia con pacientes, sabemos mucho más y sabemos que hay un abordaje que se puede hacer que ayuda a muchas personas. Tampoco es la ayuda para todo el mundo, ¿no? Claro, no es la panacea, pero sí que hemos sacado adelante muchos casos muy complejos que creíamos hace años que no tenían solución. Quizás sobre todo por esa mirada más holística, ¿no? Transdisciplinar. Porque realmente, ¿qué definición le daríamos o dais vosotros al dolor? ¿Qué es el dolor? Pues el dolor es buena pregunta, porque hay muchas definiciones y creo que hay una que es muy acertada y además con solidez científica, es decir, la define la IASP. La IASP es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Yo siempre les digo a mis pacientes que si esto lo define la IASP, hay que atenderlo porque son científicos, investigadores, personas que están actualizadas e investigando, ¿no? en el campo. Y dice que es una experiencia sensorial y emocional. Ya la propia definición de dolor nos dice que no es posible padecer dolor sin emoción. Son indivisibles, es decir, no se pueden separar. Lo más interesante es que quizás en otros momentos de toda esta investigación científica se ha dado por hecho que sí, que era posible sufrir dolor sin emoción. ¿Cómo puede ser? Claro, hemos pasado de un modelo muy biomédico de explicación del dolor, claro, donde siempre había que encontrar una causa física justificable para ese dolor, a un modelo más biopsicosocial donde incluimos ya toda la experiencia más allá del daño, ¿no?
ya tenemos una definición que nos dice emoción. Y si hay emoción, hay que atender a esa emoción y tratar de regularla o de trabajarla de alguna manera para que el dolor pueda verse controlado. Pero si seguimos la definición, porque es que tiene matices, si la analizamos súper importantes, continúa con una experiencia sensorial y emocional causada típicamente o similar a la causada, y hago énfasis ahí porque ahora vamos a explicar, por una lesión tisular real o potencial. Lo vamos desgranando. Vale. Lesión tisular hace referencia a una lesión en los tejidos. Los tejidos son nuestro cuerpo, ligamentos, piel, músculos, tendones, vísceras, todo aquello que puede doler en el cuerpo son tejidos. Y fijaos que he hecho el matiz en o similar a la causada. Esto quiere decir que puede haber experiencia de dolor sin la existencia de ningún tipo de lesión en nuestro cuerpo. ¡Wow! Vale. Y eso lo vemos en consulta a diario. Madre mía. A diario. Y no solo es que lo veamos en consulta, y son dolores graves, discapacitantes, a veces menos graves, menos intensos, es decir, diferentes tipos e intensidades, manifestaciones de dolor, muchas veces están presentes sin daño. Eso lo tenemos que tener claro desde el primer día que vemos a un paciente. Wow. Pero es que no solo eso, también sucede lo contrario. A mí esto me parece, en su momento, y esto tiene muchos años ya de estar demostrado, y también lo vemos en consulta. A mí me gusta hablar de la ciencia y de la clínica, porque veo pacientes todos los días, ¿no? Y es como, vale, lo dice la ciencia, pero también lo hemos visto en nuestros pacientes. Y es que también hay alteraciones estructurales en nuestro cuerpo, artrosis, hernias discales, protrusiones, roturas tendinosas, tanto parciales como completas, que no generan ningún síntoma doloroso. Ahora se ha puesto en auge el coger, imaginaos que salimos a la calle y cogemos al azar a las primeras 100 personas que nos encontremos por Madrid y sin dolor, aquellas personas que no tengan síntomas en una parte del cuerpo, lo concentramos si queremos en una parte del cuerpo y las metemos a resonancias magnéticas, cámaras de resonancia, TAC, escáner, radiografía, ecografía, cualquier tipo de prueba de imagen. Probablemente en esas personas sin síntomas empecemos a encontrar pues, hernias, protrusiones, artrosis. Madre mía. De hecho, a nosotros nos gusta llamarlo cambios estructurales. La estructura es el cuerpo y no lesión, no daño, porque incluso bueno, hay hipótesis de que esto puede estar relacionado con la edad, con el envejecimiento del cuerpo, con que nos hacemos mayores y no siempre tiene que ser signo de sufrimiento en el tejido. ¿No? Si hablamos de sufrimiento también emocional, hay que hablar del sufrimiento en el tejido y a veces ese tejido tiene una capacidad de adaptación lo suficientemente fuerte como para no generar sintomatología. Esto es con los medios que tenemos hoy día, ¿vale? Es decir, hasta lo que sabemos es que no podemos establecer una correlación directamente proporcional entre daño, dolor, cantidad de daño, cantidad de dolor. Y esto lo hemos creído fuertemente durante mucho tiempo en medicina. De ahí muchas veces invalidaciones de no veo nada, no te pasa nada, no se justifica que estés así, o que te quejes, ¿no? O que te... Esa es una clave. De hecho, hay una definición, hablando de qué es el dolor, las definiciones de dolor, que nos gusta mucho a los profesionales que trabajamos con esto, que fue de una enfermera, Margot McCaffery, que fue súper revolucionaria en el campo cuando definió el dolor de esta forma, que decía, dolor es todo lo que dice el paciente que dice tener dolor, existiendo siempre y cuando que el paciente lo diga. Imaginaos, a mí se me pone la piel de gallina. Es, de verdad que sí, ¿eh? Pero qué mirada afectivamente tan responsable con la persona, ¿no? Totalmente. Y esta mujer decía que, bueno, tenemos que validar la experiencia dolorosa del paciente. Y yo a mis pacientes a veces se lo transmito así, digo, a ver, simulaciones de dolor o dolor inventado, psicógeno, le hemos dado muchos nombres a esos dolores que ya no tenían esa justificación de causa médica del tejido, que básicamente al paciente le transmitían la información de este dolor te lo estás inventando. Te lo estás inventando, es que ojo, ¿eh? Menudo mensaje. Menudo mensaje. No es real, no es posible, ¿no? Y bueno, en esa época donde esta mujer definió el dolor así, ya se estaban haciendo investigaciones donde veíamos que había otras variables que influían en el dolor, y ahora hablaremos de eso si queréis,
variables psicológicas, cognitivas, conductuales, sociales, etc. Y ella decía que lo primero que tenemos que hacer es validar, porque es muy raro que una persona te llegue a consulta a invertir su tiempo, su dinero, su esfuerzo en contarte algo que no es real, que lo está utilizando para un fin o que solo quiere quejarse, ¿no? Es muy raro. Y así es, hemos visto por definiciones más recientes ya que el dolor tiene influencia de dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, conductuales y de otra serie de variables, como por ejemplo pues, la historia de la persona, sus vivencias, aprendizajes, entorno, cultura, estado emocional, percepción de apoyo social. Hay un montón de cosas que pueden modular esa intensidad y esa experiencia dolorosa, que no podemos establecer un diagnóstico basado en... Eso no lo mide una prueba de imagen. El dolor no es... De hecho, me estaba acordando de una mujer que hace poquito tuvimos en un retiro, de los que hacemos retiros psicológicos, que bueno, pues ella perdió a su hija de 5 añitos, pues unos meses antes, ¿no?, de venir, y nos decía y nos relataba cómo ese dolor profundo se traducía en un dolor físico. O sea, que ella le dolía. Decía, cuando se dice que duele el corazón, no es que duele, literal que duele el corazón, ¿no? Total. Y esto que se puede quedar en, bueno, una manera de expresarse, ¿no? Ella lo verbalizaba como una experiencia de dolor físico, ¿no? Sí. Impactaba, ¿verdad? Sí, y total, ¿no? Al final, en la línea de todo lo que estabas diciendo, recordaba una experiencia personal mía después del COVID, con el COVID persistente, ¿no? Durante año y pico, casi 2 años de experiencia, en la que había mucha fatiga, mucho cansancio, muchos dolores, taquicardias, en fin, ¿no? El COVID persistente al final cursa con cada uno con diferentes, pero bueno, lo que me pasaba a mí, ¿no? Y recuerdo perfectamente a un médico que le estaré eternamente agradecida, el doctor Paco Tejerina, desde aquí, agradecimiento absoluto, ¿no?, por la manera en la que fue la primera persona que a mí me miró a la cara y me dijo: no te estás inventando esto que te está pasando, y que yo no encuentre en una prueba restos del virus, o que no encuentre eso que analíticamente yo te puedo decir, ¿no?, en una prueba exacta que esto está pasando, eso a mí lo que me hace pensar es que yo no tengo los medios que me permitan medir lo que a ti te pasa, pero no que no te esté pasando, ¿no? Y esto fue, bueno, me emocioné y todo, porque es verdad que fue brutal para mí, ¿no? Porque poder conectar con alguien que no te está juzgando lo que estás sintiendo cuando no puedes demostrarlo clínicamente, o sea, no clínicamente, ¿no?, sino cualitativamente en ninguna prueba, es de verdad que fue, yo creo que fue el comienzo de encontrarme bien, aunque luego tardó un poquito, ¿no?, el paso del tiempo y hubo que pasar más cosas, pero de verdad que aquello fue fundamental. Uy. ¡Amiguísima! Importante. Lo vivimos de primera mano, y sí que fue un antes y un después. Me acuerdo perfectamente de ese audio de me acaban de decir algo que necesitaba escuchar. Sí, sí, totalmente. Así que muy importante esto que estás diciendo. Es un punto de inflexión. Sí. A muchos pacientes que les explicamos esto, por eso la educación en dolor, que es como la parte que yo más trabajo, es vital, es la base para empezar a cambiar. Es verdad lo que decías, ¿no?, que luego tenemos que añadir otras estrategias porque estamos ante una situación compleja dentro del organismo. Claro. Que tenemos que empezar a cambiar a través de muchas herramientas. Por eso el abordaje interdisciplinar, porque hay muchas variables que tenemos que valorar y luego trabajar. Pero ese momento donde te digo, te entiendo, sé por lo que estás pasando y tiene explicación, sí, es clave. Es clave. Y vamos a hacer algo, ¿no? Eso es. No es vete a tu casa con un paracetamol. Claro, no es te entiendo y ya está, sino te entiendo y te acompaño, te doy la mano y vamos a trabajar juntos. Porque ¿qué disciplinas hay en un centro especializado en tratamiento del dolor? Vale, pues nosotros tenemos área médica, porque nos parece fundamental que siempre haya pues una valoración y primero descartar que no haya algo que justifique, ¿no? Y ahí tenemos especialidades de traumatología, reumatología y anestesiología, que son los que trabajan más con el campo del dolor. Psicología, por supuesto. Es verdad que queremos incluir dentro del equipo también psiquiatría.
Y luego desde la perspectiva, bueno, también tenemos como especialidad médica la neurología, porque hay una serie de tratamientos que van a influenciar en el sistema nervioso, que es vital para mejorar el dolor. Y bueno, también tenemos esa parte. Y luego fisioterapia, entrenadores, hay fisios que también están especializados en el ámbito del ejercicio, nutrición, y creo que ya estaría. De momento creo que sí. Son áreas que cubren tanto la parte más basada en el cuerpo, la parte más basada en hábitos y la experiencia emocional, ¿no? Muy interesante también la parte de nutrición dentro del tratamiento del dolor. O sea, sé que no es el objetivo, pero me interesa mucho. Bueno. Te puedo poner en contacto con personas súper expertas. Yo, no es mi campo, pero te puedo decir que también es un factor muy, muy importante. Y al final, como hablábamos al principio, es poder poner el foco en diferentes áreas, que no va a ser solo el dolor aquí concreto y esto que está pasando, que ya hemos visto que encima puede que sea sin que ni siquiera haya un daño, ¿no?, como tal, sino todo lo que puede ser la experiencia de dolor a muchos otros niveles, a nivel multi, no sé cómo decirlo. Multidisciplinar. Esto es multidisciplinar. Y Juan, ¿qué diferencia hay? Bueno, te he escuchado hablar del dolor crónico de una manera muy interesante. Quiero que nos hables, o sea, la pregunta es qué diferencia hay entre el dolor crónico y agudo, y que profundices respecto a este concepto del dolor crónico también, cómo nos llega, ¿no? Vale, para eso a mí me gustaría hablar un poco de neurofisiología. Si veis que es muy complejo y que no se entiende, me cortáis y lo intentamos llevar al lenguaje Seguro que te vas coloquial. a explicar fenomenal. Vale, dolor agudo. Vamos a empezar con el dolor agudo, que es muy importante y que también tiene influencia de variables psicosociales, ¿eh? La variable psicosocial no es solo para el crónico. El dolor agudo se puede complicar cuando hay aspectos de otro tipo presentes. Y es que la dimensión psicosocial siempre está presente, cuando no está presente es necesaria, ¿no? Pero bueno, dolor agudo es aquel que está más relacionado con el daño en el cuerpo. Es el que coloquialmente todo el mundo conoce. Si me caigo, me duele. Si me doblo el tobillo, me hago daño y me duele. Si toco algo que quema, me duele, ¿no? Y ese dolor significa protección para nuestra integridad física. Fisiológicamente, en nuestro organismo, el dolor está diseñado para eso. Cuando funcionamos bien, cuando estamos en el estado de salud, el dolor solo debería aparecer en esas situaciones. A mí me gusta compararlo, de hecho, a mis pacientes se lo cuento así, con el sensor de aparcamiento de un coche. Tú estás aparcando, si te acercas al muro o a otro coche y vas a dañarte, el pitido, que es el dolor, avisa, ¿no?, de cuidado, no sigas por ahí, que te puedes dañar. ¿Qué pasa? Hay veces donde el dolor ya aparece cuando el daño está hecho. Si hay un pico de carga muy rápido en mi cuerpo, de intensidad muy alta, por ejemplo, un accidente de coche, hay un golpe fuerte que directamente ya provoca un daño en mi columna cervical y entonces el dolor aparece inmediatamente con el daño. Ahí el dolor tiene otro sentido, que es aumentar la sensibilidad de la zona para que te des cuenta que te has hecho daño, e inmediatamente después del daño que viene la cicatrización del tejido. El cuerpo tiene la autocuración, ¿no? Sigue siendo protección en cualquier Sigue caso. siendo protección y garantizar que ese proceso de curación se produzca. Si me hago una herida y no me doy cuenta de que la zona está dolorida y sensible, me voy a ir chocando la herida por cualquier parte y entonces no voy a permitir que esa curación que se tiene que producir tenga lugar, ¿no? Entonces, sigue siendo protección frente a un posible daño o cuando ya está el daño consumado para que el cuerpo cure adecuadamente. Cuando todo tiene fin en ese proceso de curación, ya el dolor debería desaparecer y volvemos a la vida normal y funcional. Ese es el dolor agudo, ¿no? Dolor crónico. El dolor crónico se define como tal, y esta definición puede tener matices, pero se define como el dolor que va más allá del tiempo de curación de los tejidos. Vale. Claro, si es que si nos fijamos en las definiciones nos dicen muchas cosas. El tiempo de curación de los tejidos está estipulado que se produzca en torno a 3-6 meses como mucho. Dependiendo del tipo de tejido que se lesiona o de la gravedad de la lesión, pues tardará más o menos. Es verdad que hay ciertos dolores crónicos donde el tejido, si inicialmente todo ha empezado con una lesión, pues puede quedar un poquito más vulnerable, menos resistente a la carga, a la actividad física, y que puntualmente pues el dolor vuelva a aparecer porque ante determinadas
actividades, gestos, el tejido pues no tiene esa capacidad de aguantar esa carga, ¿vale? Es decir, también hay dolor crónico vinculado al tejido. Pero es que incluso dentro de ese dolor que está vinculado al tejido, empezamos a ver, pasado un tiempo, que la intensidad del dolor que el paciente manifiesta no se correlaciona con la cantidad de daño que tenemos, incluso habiendo daño, ¿no? Y que los pacientes crónicos te dicen, es que a mí me duele estando sentado. De repente estoy sentado inicialmente cómodo y empieza el dolor a aparecer. O sea, el dolor aparece y desaparece sin justificante mecánico. Y claro, ahí vemos que ya no hay una relación directa con lo que pasa en el cuerpo. En el dolor crónico, lo que vemos es que el sistema está en alerta. Nuestro cuerpo está en un estado de alerta mantenido en el tiempo. Sabéis que el director de orquesta de todo nuestro cuerpo y de todos nuestros sistemas es el cerebro, y ante ese estado de alerta, el cerebro procesa que hay una amenaza. Algo está amenazando nuestro cuerpo, ¿no? Ante una amenaza, el cerebro lo que activa o tiende a favorecer es la activación de los sistemas de defensa de nuestro cuerpo, o sistemas de autorregulación que se llama. Sistema inmunitario, sistema endocrino, sobre todo el eje de estrés, que vosotras bien lo conocéis, el eje HPA, y sistema nervioso autónomo, que sabéis que es el que se activa cuando estamos en alerta, ¿no? El de la lucha, el de viene un león y necesito estar activo para reaccionar. Si hay una amenaza procesada por el cerebro, esos sistemas tienden a activarse de manera perpetuada en el tiempo. Pero claro, lo que también sabemos es que esa amenaza no solo está vinculada con lo que pasa en nuestro tejido, a nivel corporal, sino que hay amenazas de diferente índole que pueden favorecer ese estado de alerta. Emocionales, cognitivas, sociales, nuestros propios hábitos de vida, conductuales. Y todo eso, cuando está presente, es un caldo de cultivo para que el dolor siga estando en nuestro cuerpo a pesar de que el dolor, o sea, de que el daño físico ya no sea tan importante. Claro. Pero favorece a que se mantenga, claro. Claro. Y ahora, yo creo que para cerrar todo y que se entienda mejor, ¿qué pasa con esos sistemas de defensa que hemos dicho que se activan de manera mantenida en el cuerpo? Pues esos sistemas se encargan de la liberación de unas sustancias, citoquinas inflamatorias, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Son sustancias que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de nuestro sistema nervioso. Se liberan en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Y el sistema nervioso, que están ahí, los nervios periféricos y el cerebro, la médula, todo lo que tiene que ver con nervios, está hipersensible. A mis pacientes a veces les pongo el ejemplo de cuando te vas a operar te ponen anestesia. Con la anestesia, ¿qué hacemos? Dormir a todo al sistema nervioso del área donde la inyecten, ¿no? Durante el tiempo que dure la anestesia te pueden hacer lo peor que te imagines a nivel corporal. Te abren en una fractura de muñeca, te colocan el hueso, te ponen una placa, tornillos, te están haciendo el peor daño imaginable, que tú no vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no está transmitiendo información. ¿Qué pasa cuando se están liberando esas sustancias de manera mantenida por estos sistemas de defensa? Todo lo contrario. Que en lugar de que el sistema nervioso esté dormido, está mucho más despierto. Claro. Y ante movimientos, posturas, situaciones que yo antes las toleraba con normalidad y mi cerebro las procesaba como normales, ahora las procesa como peligro, como probabilidad de que haya un dolor más intenso, ¿no? Digamos que la sensibilidad al dolor está servida. Claro. Y puede ser que estar sentado 2 minutos me duela, puede ser que caminar 5 minutos un poquito más rápido me duela, estoy estresado me duele, no duermo bien al día siguiente me duele más. Hay un aumento de la sensibilidad en el cuerpo. Básicamente es eso. Y por eso el dolor ya no se corresponde directamente con lo que pasa. ¿Y cómo podríamos unir el mundo emocional del que estamos hablando también transversal y continuamente a esta experiencia de hipersensibilidad? Porque claro, yo entiendo que ahí las emociones, o sea, muchas veces decimos, ¿cómo es tu versión, hablando de estrés, cómo es tu versión estresada? Pues ¿cómo es tu versión dolorida? Pues generalmente, cómo se comporta y se relaciona y se comunica cuando una persona cuando está con una experiencia de dolor, nosotros decimos una cosa que ya no sé dónde la hemos leído. En algún sitio, seguro. Y es que cuando... Bueno, sí me acuerdo. Es verdad, era un artículo que me pasó un alumno. Cuando el cerebro está en esa hipervigilancia,
y en esa protección de amenazas, que el estrés es una de las grandes, lo que hace es irse a lo más básico, ¿no? Consumir los menos recursos posibles. Y entonces descarta esos recursos que tenemos en una atención tranquila y una vigilancia, una alerta relajada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la regulación emocional. O sea, la regulación emocional queda descartada como algo que nos vaya a hacer sobrevivir en este momento. Eso es. Entonces, entiendo que, haciendo enlace con lo que acabas de decir de ese sistema nervioso alerta, hipervigilante, de nuevo probablemente haga este mismo efecto la regulación emocional, es decir, nuestro yo, pues que tiene paciencia, que sabe escuchar, que sabe comunicar con calma y con eficacia, queda descartado. Sí. De manera que esa experiencia del dolor me coloca en mi versión estresada de una persona irascible, que no tiene paciencia, todo, ¿no? Total. Sí, al final, otra de las partes que yo veo con la experiencia emocional asociada al dolor es que tampoco me da recursos. A ver, a mí, me podéis corregir porque yo soy fisioterapeuta, si hablo de emociones que no cuadre con lo que realmente pasa, me decís, pero yo a veces lo que veo es que el paciente viene envuelto en esa burbuja emocional, ¿no? En ese secuestro de actúo en base a la emoción es negativa porque suele haber mucho miedo en relación al dolor. Si aparece el dolor es que todavía no estoy bien, es que algo se está dañando, es que no dan con la causa y posiblemente esto vaya a ser para siempre, porque al final, ante ese estado, ¿no? de irascibilidad, de inquietud, todo el filtro es negativo, es decir, el paciente al final lo ve todo muy oscuro. Y eso tampoco, primero, me deja abrirme hacia otra explicación del dolor posible, que esto que os explico a vosotras siendo sanitarias y teniendo esa flexibilidad cognitiva para poder entender que esto es real, lo podéis valorar. Pero una persona que está sufriendo y que además sufre en el cuerpo, es que a mí me duele en el cuerpo, y es que el dolor siempre se siente en el cuerpo, sea del origen que sea o esté influenciado por las variables que estén influenciadas. Entonces cuesta cambiar esa connotación que tenemos del dolor y actuar en consecuencia y adherirse a ese tratamiento donde el paciente requiere de un rol mucho más activo, requiere de un esfuerzo por su parte y requiere de recibir terapias que no van directamente ahí a donde le duele, sino a cambiar otra serie de cosas que son demasiado importantes para que salga adelante. Yo tengo una experiencia profesional de acompañar a personas y a profesionales que se dedican a la enfermedad crónica, concretamente a centros de diálisis. Y ocurre, yo he visto muchas veces un desajuste emocional, y ahora explicamos un poco esto, que te lo explico a ver si encaja o no las piezas en lo que es tu experiencia también clínica, ¿vale? Decimos que la tristeza es una emoción que detecta las pérdidas. Lo primero que tiene que hacer es aceptarlas para buscarles una solución. Pérdidas de mucho tipo. Hemos hablado en algún episodio sobre la tristeza, pero decimos pérdidas de tiempo, de energía, de confianza, de oportunidades, pero también pérdidas de salud, efectivamente. Entonces, si la tristeza detecta que esto está pasando, lo primero que tiene que hacer es asumirlo, aceptarlo y ver qué hago con esto. O sea, qué hago para no seguir perdiendo. Vale, dejamos la tristeza aquí apartada y aparece en la rabia. La rabia es una emoción especialmente diseñada para detectar injusticias tras las cuales siempre hay un culpable. Entonces, lo que tiene realmente como gran fortaleza la rabia es: detecto esta injusticia y no me la callo y hago algo para reparar esto, ¿no? Las injusticias, decimos muchas veces, no lo son todo, porque al final qué rabia lo dicen muchas personas ante muchas situaciones que no son injustas. Las injusticias serían mentiras, engaños, manipulaciones, traiciones, y ante todo esto hay alguien detrás que me ha mentido, alguien que me está manipulando, alguien que me ha traicionado, etc. De manera que la rabia iría encaminada a esto. ¿Cuál es el desajuste emocional? Intentar resolver desde la rabia una pérdida. Y entonces hace todo como clac y se rompe, porque realmente, y aquí es donde yo he percibido muchas personas que se encuentran en esa situación emocional de: esto que me pasa, que me está haciendo perder, es injusto, porque yo me cuido, porque no sé por qué me pasa a mí, digamos como que tiene un discurso de injusticia 100%. que le ancla a este desajuste emocional que es el resentimiento.
O sea, me quedo resentido, ¿por qué? Porque la gran energía que tiene la rabia, que intenta buscar culpables y reparar la injusticia o hacer justicia, en este caso no sucede. Porque en este caso, por ejemplo, que hablábamos de personas con diálisis, que están en tratamiento de diálisis, pues al final puedes escupir a quien quieras, que no vas a encontrar quién tiene la culpa de que esto te esté pasando. Y cambia poderosamente la forma en la que se enfrentan a su tratamiento. Sí. Si lo hacen desde el resentimiento, así lo hacen desde el compromiso de la aceptación de esto me pasa y por aquí puedo hacer lo mejor posible, ¿no? Ok, yo ahí lo que siempre trato con mis pacientes es de desvincularles de la culpa de que el dolor pueda estar persistiendo por sus hábitos, por su alimentación, porque no podemos saber a día de hoy en esos dolores crónicos de los que hablaba, que ya no tienen pues una explicación concreta, de que haya un factor concreto, es decir, que haya una causa específica. Porque muchas veces cuando propones tratamientos donde el paciente tiene que cambiar cosas que estaba haciendo hasta ahora que no le estaban ayudando, a veces puede caer en el sentido de, ok, entonces esto es porque yo tengo estos hábitos, es por mi estilo de vida. No, el dolor no es causado por eso, pero el tratamiento que sabemos que va a ir mejor para esto en este momento es analizar qué cosas de tus hábitos actuales no están funcionando para ese dolor y ayudarte a cambiarlos, ¿vale? Es decir, no es que trabajemos de esta manera porque sea la causa de tu problema, sino porque tenemos que incidir en estas variables para poder cortar de una vez por todas el dolor. De hecho, a veces el propio dolor es el que lleva a ese estilo de vida, a ese estado emocional, a ese afrontamiento, a esa alteración del sueño, etcétera, ¿no? Y por hablar de pérdidas, lo que yo he podido observar en mis pacientes es que hay una gran pérdida de quién yo era antes con respecto a quién soy ahora con el dolor, ¿no? Y eso a veces pues genera problemas en autoconcepto, autoestima y claro, más si le damos el sentido de que esto va a ser para siempre, al final la persona se ve pues abocada al fracaso y a tener que olvidarse de esa persona, y hay muchas personas que hacen una aceptación de eso, de tengo que vivir así para siempre, y empiezan a actuar con esa nueva personalidad de yo dolor, ¿no? De si yo me identifico como dolor, actúo como dolor, me refugio en el dolor. A veces, aunque creo que inconscientemente la mayoría de los pacientes utilizo el dolor, pero como forma de recompensa, y si queréis podemos hablar un poquito más de eso. Sí. Y veo que eso también es un punto emocional muy, muy fuerte, ¿no? Claro, yo la diferencia que veo aquí con esto que estás diciendo, Juan, es porque creo que en ese reto a nivel de paciente con respecto al dolor es esta aceptación de la que estamos hablando, ¿no? Aceptar ese dolor, pero desde donde muchas veces se puede o lo estás planteando, tiene mucho más que ver con la resignación. Porque claro, cuando yo ya me acojo a este dolor como parte de mí, de mi identidad, de mi autoconcepto, de mi vida, y entonces me regodeo en él de alguna forma, ¿no? Y ya todo es a través de él. Mucho de lo que me puede pasar y de no aceptar ciertos tratamientos o de no hacer determinados movimientos ni cambios es porque ya me he resignado a que esto es lo que hay, ¿no? La aceptación a nivel psicológico es activa, es movimiento y genera precisamente otra mirada con respecto al dolor y una mirada emocional completamente distinta con respecto a lo que me está pasando, que es una aceptación de quizás las cosas han cambiado y no van a volver a ser como eran antes, pero qué es lo que está en mi mano, qué es lo que yo puedo hacer y desde dónde yo me puedo enfrentar entonces a esta nueva realidad, ¿no? ¿Qué hago, no? La aceptación dice, vale, ok, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Okay. Y es completamente diferente, ¿no? Sí, sí. Y es uno de los puntos que tenemos que trabajar mucho en consulta, vinculado a esa parte educativa inicial, donde el paciente te viene resignado, ¿no? a que esto es lo que hay y, bueno, ayúdame a sobrellevarlo mejor, a cambiar el mensaje de, oye, es que el dolor crónico no tiene por qué ser para siempre. Y esto... Parémonos aquí. El dolor crónico... Que cojan aire las personas que lo necesiten coger ahora mismo. El dolor crónico no tiene que ser para siempre. De hecho, el uso del lenguaje es muy importante y ahora pues se propone incluso otro concepto
que, como os digo, no es que yo crea en esto, sino que hay evidencia detrás clínica y científica. Y hablamos de dolor persistente, ¿no? Dolor que lleva mucho tiempo con nosotros, pero que no tiene por qué ser para siempre. De hecho, hay pacientes a los que hemos sacado adelante y han salido sin dolor. En otras circunstancias no, dependerá mucho, ¿no?, de la posibilidad de cambio que tengamos, pero tenemos que entender que si es cuestión de sistema nervioso, de cerebro, de sistemas de autorregulación, estos sistemas pueden cambiar. Hay un cambio, o sea, el problema del dolor tiene que ver con sistemas que no están dañados. El sistema nervioso no tiene un daño, sino que están favoreciéndose unas conexiones dentro de él que facilitan el dolor. Está sensible, está incluso la capacidad de modular el dolor que tiene nuestro sistema nervioso está afectada. Pero sabemos de la gran plasticidad que hay en el sistema nervioso y de las posibilidades de esculpir, ¿no?, un sistema nervioso diferente. Y a eso es a lo que nos agarramos como profesionales. Y es que si no hay una causa específica, una cosa que curar, el dolor no se cura, no es lo hemos dicho ya, no es cuerpo, no es lesión. El dolor se modula, se modifica, se moldea, porque no depende de nuestro cuerpo, depende de muchas más cosas que podemos cambiar en cierta medida. Y por eso digo que depende de la persona, porque hay cosas que a lo mejor no son tan modificables, los aspectos sociales, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto trabajo trabajar, pero sí que se puede, lo hemos visto, lo hemos podido experimentar y bueno, es un puntito de esperanza muy importante. Sí, que es algo de lo que yo quería también transmitir, ¿no? Claro. Hay que buscar los profesionales adecuados y que tengan este conocimiento, pero sí que se puede. ¿Podríamos decir que uno de los aspectos sería con qué estado emocional te enfrentas a esa experiencia y a ese tratamiento? ¿Influye? ¿Hay evidencia respecto a cómo influye? Porque claro, yo creo que hay muchas veces que pensamos que esto no depende de mí, ¿no? O sea, hay algo que está mal, no puedo hacer nada más de venir aquí o al fisio o tal. Y quizás hacemos un poco de extra de locus de control externo, ¿no? En plan de, suelto la responsabilidad de que yo tenga algo que hacer en esto, ¿no? Sin caer en... Todo depende de la actitud con la que te enfrentes, que también tiene su perverso mensaje. ¿Podríamos decir que el estado emocional aporta en la recuperación? Sí, de hecho, tanto en dolor agudo como en crónico. Si nos paramos a pensar en deportistas, ¿no? Hablemos del dolor también en el deporte, que hay mucho dolor crónico en el deporte. Ya se ha visto que el estado emocional, vamos a hablar del estrés emocional, puede afectar a los procesos de curación del tejido. Dos tejidos no cicatrizan igual si el estado emocional está afectado. El estado emocional sabéis que afecta a cómo nuestro cuerpo inflama, ¿no? Una persona que tiene estrés crónico tiene afectado el sistema inmune. Pues por eso dos deportistas con la misma lesión, que es muy difícil que se produzca exactamente la misma lesión, pero muy similar, uno evoluciona muy favorablemente y el otro no tanto. Un motivo, por ejemplo, puede ser la parte emocional. Hay otros factores, ¿no? Y ya se ha visto que directamente influye ahí, en cómo cura nuestro tejido. Y luego en el dolor crónico hay un montón de estudios vinculados a la parte psicológica, emocional, donde vemos que, primero, los factores emocionales son un predictor para favorecer la aparición de dolor, independientemente de lo que pase en nuestro cuerpo. Es decir, una persona que no se encuentra bien emocionalmente en ese momento, por el motivo que sea, tiene una mayor predisposición a sufrir dolor. Luego, cuando ya tenemos dolor, favorece la transición de dolor agudo a crónico. Es decir, favorece la perpetuación del dolor. Favorece que el dolor, cuando ya se experimenta, sea más grave, más discapacitante, en definitiva más difícil de sobrellevar, y hace otra cosa que a nosotros nos fastidia mucho como profesionales, y es que nuestros tratamientos dirigidos a paliar el dolor no tienen los mismos resultados si hay un estado emocional que no está bien regulado, ¿no? Y hablo de medicina, cirugía, fisioterapia, ejercicio, cualquier intervención dirigida a mejorar el dolor. O sea que sí que influye determinantemente. Qué potente. Y sabiendo esto, no se tiene tan en cuenta en las recuperaciones, ¿no? O sea, no te abordan desde aquí.
generalmente, ¿no? O sea, más allá de un, venga, anímate y confía. Pues, más allá de esto no hay claro. un abordaje profesionalizado alrededor, ¿no? No, no lo hay. por eso para nosotros es fundamental contar con psicología, es que es clave, es la base. Yo casi todos los pacientes que me llegan con estos dolores más complejos, que suelen ser los que veo yo, hago siempre una derivación desde la educación, porque no es fácil, ¿eh? Un paciente que viene al fisio y que el fisio le empieza a hablar de psicología, de emociones y de... Tengo ya, Con mucho con mucho tracto, ¿no? Y tienes que izquierda. hacer esto, ¿no? Lo baso en la educación. Esto que estoy Claro. hablando con vosotras, pero adaptado al paciente para que lo entienda. De hecho, les hago mis esquemas y les explico un poquito neurofisiología básica. Y la verdad es que al principio me costaba mucho. Para mí fue un reto profesional brutal porque sabes a lo que te enfrentas. La gente que tiene dolor todavía lo sigue explicando relacionado con el cuerpo. Y yo decía, vamos, van a pensar que les quiero mandar al psicólogo porque estoy loco o estoy loca o lo que sea, ¿no? Y para nada, cada vez tengo más experiencia en hacer esto y os puedo decir que muy poquita gente ya me rechaza el hecho de por lo menos valorar. Yo les digo siempre, hay que valorar, hay que ver si hay influencia o no, ¿no? Y casi siempre la hay. Asusta un poco todavía Sí, la sí, parte sí. de la psique y mirarse y demás, pero a mí que yo he escuchado muchas veces, y yo este es el símil, porque nosotras, me acabo de caer una cosa, las resistencias hacia la psicología las abordamos muchas veces digamos, aprovechando metáforas médicas y físicas. Sí. Entonces, como esto lo entiendes desde aquí, pues esto es igual desde aquí. Claro. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me han dicho muchas veces es muscularmente cómo llegas a una operación determina cómo te vas a recuperar. Y yo digo, pues lo mismo. Lo mismo. Igual. Exactamente igual. Igual. Exactamente igual. Absolutamente igual. Y sí. empezábamos el capítulo diciendo, Marta, no es que nosotras inculcamos a nuestros pacientes que la emoción es cuerpo. Pues nosotros deberíamos de inculcar a nuestros pacientes que el cuerpo está relacionado con la parte psicológica, ¿no? Claro. Es decir, no podemos cortar por aquí, tiene que haber una relación completa. Cuanto más estemos interrelacionados en ese sentido y más nos acompañemos, más multidisciplinar es, y no hacemos esta cosa de categorizar, ¿no?, cada una de las disciplinas como si no tuviesen absolutamente nada que ver con el resto, porque no es real y lo estamos viendo todo el rato, ¿no?, durante todo este episodio, así que Completamente. sí, en esa conexión. Y has hablado, Juan, de que tú trabajas con muchas, con dolor crónico y con o dolor persistente, vamos a hablar de... Me ha gustado, Sí. Vamos a hablar mucho. con propiedad. ¿Qué enfermedades dirías que son las que cursan con más dolor, con las que tú trabajas? Vale, pues hay muchos diagnósticos de dolor crónico. Y bueno, pues por ejemplo migraña, síndrome de fatiga crónica, donde el principal síntoma es la fatiga, pero es verdad que casi siempre tienen mucho dolor. Pero yo estoy pensando en uno que se estrella, que seguramente las personas que trabajen con dolor o que experimenten dolor lo han escuchado hablar, que es la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por dolor generalizado, pero es que además a ese dolor siempre lo acompaña el resto de síntomas que pueden estar presentes o no en otros pacientes de dolor crónico, pero que en fibromialgia, para nosotros poder diagnosticar esa patología, tienen que estar presentes. Fatiga crónica, déficit cognitivo, problemas para mantener atención, para expresarse, olvidos que antes no tenían, problemas de memoria, etc. También mucha rigidez y alteraciones del sueño, ¿vale? Entonces, claro, es que esto que estamos enumerando aquí como si fuera banal... Ya, no, bueno, cada uno solo, ya te digo. Solo una cosa ya es... Gestionar eso en el día a día es tremendo. súper difícil, sí, de sobrellevar. Y bueno, estuve trabajando unos 5 años en una asociación de fibromialgia y bueno, ahí pude ver muchas pacientes con historias de vida tremendas, porque cuando te vuelcas un poquito más en mirar esa parte humana, a pesar de ser fisio, los pacientes te cuentan un montón de cosas. Yo siempre digo, escuché historias que nunca querría haber escuchado, porque de verdad hay situaciones muy difíciles y creo que es como de las problemáticas más fuertes que yo me he encontrado en el dolor crónico. O sea, como la relación entre la biografía y el dolor. Sí, por ejemplo... Historia de vida
Sí, podemos, yo creo que empezar a abrir ahí otro tema súper interesante, porque fijaos que os he dicho en varias ocasiones psicosociales, ¿no? Factores psicosociales. Los psico, como que a pesar de que todavía no hay un conocimiento generalizado de esto, dentro de la investigación en dolor ya están como bastante categorizados. Los sociales estamos empezando, ¿no?, a ver qué factores influyen y cómo podemos trabajarlo. Esto es, para mí es una pasada, me he puesto a investigar en los últimos años sobre ello y a trabajar sobre ello en consulta y la verdad es que es muy significativo. Y es el concepto de dolor social. Dolor social, creo que ya lo hablamos en su momento. Sí, por favor, cuenta esto porque es que fue interesantísimo escucharte. Sí. Dolor social para mí no es un concepto con el que me sienta cómodo. Yo le doy mucha importancia al lenguaje, ya lo habéis visto, porque dolor es dolor. Ni emocional, ni físico, ni es dolor con todas sus influencias. Podríamos decir experiencias sociales adversas o uno que se estudia mucho, que es el rechazo social, ¿no?, que percibe la persona. Lo primero, ya hay estudios vinculados a la historia de vida donde se ve que las experiencias que llaman adversas en la infancia, de tipo abuso, que puede ser físico, puede ser emocional, puede ser sexual incluso, negligencia, abandono físico o emocional, y lo que llaman situaciones disfuncionales en el hogar, que un niño viva un divorcio, que viva violencia doméstica, que viva una enfermedad mental en casa, o que haya padres encarcelados, también está descrito, ¿no? Entonces, situaciones como muy desestructuradas a nivel familiar aumentan de 2 a 3 veces el riesgo de experimentar dolor en el futuro, en la edad adulta. Y aquí el cuerpo queda en otro lado, ¿vale? Es decir, hombre, claro, si hay un factor físico muy determinante, por ejemplo, hay factores que se llaman desencadenantes, ¿no? La persona viene con esta experiencia de vida y de repente hay un trauma, como puede ser un accidente de tráfico, o hay una cirugía, y son como situaciones físicas intensas que pueden favorecer ante ese caldo de cultivo fisiológico que se desarrolle dolor. Al final, el que una persona viva en la edad infantil una experiencia de estas en un momento de la vida donde mi sistema nervioso está madurando, mi sistema inmunitario, volvemos a lo mismo, si es que todo está interrelacionado, ¿no?, hace que la vulnerabilidad a enfermedades, porque también aumenta el riesgo a otras enfermedades y entre ellas el dolor crónico, pues se vea favorecida. Y es que en relación al dolor social, eso son experiencias sociales adversas que se pueden también dar durante la adolescencia, el bullying, durante la edad adulta, pero como que en la infancia esas situaciones que generan a veces trastornos de estrés postraumáticas son súper significativas. El hecho es que en relación al concepto de dolor social hemos visto cosas también muy interesantes. Por ejemplo, si metemos en una cámara de resonancia magnética a una persona para valorar la actividad cerebral y a esa persona le damos un estímulo doloroso, normalmente utilizan térmicos o mecánicos, ¿vale?, un estímulo de cierta intensidad calurosa o una presión dolorosa, y a esa misma persona le hacemos sentirse mal, le hacemos sentirse rechazada socialmente, y ahora os explico cómo hacen esto en los experimentos, las áreas del cerebro que se activan son muy similares. Es decir, hay un correlato neural cerebral entre dolor físico, dolor social. De hecho, hay 2 áreas del cerebro que creíamos que eran muy predictoras de dolor físico, que solo y exclusivamente se activaban en dolor físico, cuando en un experimento aplicamos o generamos en el paciente lo que llamamos una sensación de rechazo social intenso, se activan también. Madre mía de mi vida. O sea, es que esto es... ¿Se puede experimentar dolor físico ante una situación de rechazo social? No lo tenemos claro, es muy difícil de determinar, pero cuando hay vulnerabilidad al dolor, eso es un detonante más, ¿no?, dentro del dolor en general. ¿Cómo generan la sensación de rechazo? Porque es interesante, y luego para hablar a lo mejor de otras cosas, ¿no? Porque ahora voy a hablar de otro estudio que a mí también me voló la cabeza. Hay un juego que se llama Cyberball, que es un juego de ordenador, donde, pues bueno, es uno de estos básicos de los años 90, donde tú eres un muñequito
y estás en línea con otras personas que son otros muñequitos. Entonces imaginaos una pantalla, yo estoy abajo, tengo una persona a la derecha, otra a la izquierda y otra arriba. Y es una pelota que tú lanzas. Entonces aparece el muñequito, tu nombre y el nombre de las otras personas. Tú lanzas la pelota y luego pues juegas. La gente te la lanza, tú la lanzas y todos participamos en el juego. En un estudio lo que hacen en el experimento es, ok, el sujeto que participa en el estudio no sabe que va a participar en un programa preestablecido donde se hacen 2 rondas. En la primera ronda obtienes ese feedback de lanzas la pelota y te la lanzan, pero en la segunda ronda lanzas la pelota la primera vez y no te vuelve a pasar por las manos, ¿no? Entonces, claro, te hace sentir como, pero ¿por qué no me han involucrado? Porque esa es la percepción de rechazo. Y durante esto lo que hacen es medir la actividad cerebral. El estudio este que os decía, en el que generaban rechazo social intenso, donde se vieron activadas estas 2 áreas que eran muy relacionadas con el dolor físico hasta entonces, es súper heavy, ¿no? Cogen a sujetos que acaban de romper en una relación sentimental de larga evolución, ¿vale? Y en una sala les exponen a la cara de la persona con la que han roto, y son ellas las personas que han sido abandonadas, es decir, la otra persona ha roto la relación, ¿no? Y debajo, después de una entrevista, le ponen una de las frases que la persona ha dicho durante la entrevista que remarca ese sentimiento que tienen hacia esa persona, ¿no? Es como rechazo social intenso. Ahí haciendo daño. Evidentemente tienen que firmar un consentimiento informado para someterse a esto, pero bueno. ¿Por qué os cuento esto? Porque luego hay estudios que relacionan sensibilidad al dolor físico y al dolor social, ¿no? Y vemos que cuando la sensibilidad a uno de los tipos de dolor aumenta, aumenta la otra. Hay un estudio donde lo que hacen es inyectar una endotoxina. Una endotoxina es una toxina que cuando entra en nuestro cuerpo genera una reacción inflamatoria. Siempre que hay dolor físico hay inflamación, entonces eso aumenta la sensibilidad al dolor físico, ¿no? Pues se ha visto que en esas personas, cuando le inyectan la endotoxina, primero tienden a puntuar más en escalas de sentimientos de rechazo social. Y luego cuando se someten a un juego de ciberball, la activación del cerebro, de las áreas vinculadas con la parte de rechazo social, se activan mucho más. Es decir, son más sensibles al rechazo, en definitiva, ante una endotoxina. Y luego está el estudio contrario, que es cuando tomo paracetamol. Hay un estudio. Fue interesantísimo también. Donde ayer lo revisé, digo, para hablar de dosis concretas, digo, para saber un poquito cómo lo hicieron. Eran 500 miligramos por la mañana y 500 miligramos por la noche, ¿no? Y estuvieron 3 semanas tomando paracetamol. Diariamente medían con una escala de sensibilidad al rechazo y también con la experimentación emocional positiva, una emoción que defina la parte positiva de su día, ¿no? Pues lo que vieron fue que a medida que iban tomando el paracetamol, la escala de rechazo social iba puntuando cada vez menos, pero la emoción positiva general no cambiaba. Era como similar, ¿no? Es decir, eso nos hizo ver que quizás no esté tan vinculado con otras emociones en otros ámbitos, sino con la parte social específica, la sensibilidad a dolor físico y dolor social. Y en otro estudio donde aumentaron un poquito la dosis de paracetamol, también lo midieron ante estas pruebas del ciberball y con la actividad cerebral. Es decir, que también bajaba la activación cerebral vinculada con el rechazo ante una situación en la que las personas eran rechazadas. O sea que... De aquí no deberíamos sacar la conclusión de tomar paracetamol. No, para nada. No. Estos estudios evidentemente se hacen para comprobar esa relación. No es tengo que tomar paracetamol para aliviar mi... Pero lo que hace es sumar y corroborar y ir en la línea de todo lo que llevamos hablando durante toda esta hora, ¿no? El hecho de poder entender que ese dolor al final tiene esa correlación, que esa parte emocional es inherente, ¿no? No la podemos separar. Buah, claro. Esto da para profundizar, ¿eh? Muchísimo. O sea, ya por tiempo nos quedamos en la superficie, pero esto da para bajar a las profundidades. Interesante. Y evidentemente, ante una situación de rechazo social hay una angustia emocional, es que todo está conectado. O sea, es que al final no podemos no tener esta mirada hacia el dolor. Si nos quedamos con el dolor todavía, con esa fotografía de esto es tu dolor, una prueba de imagen, estamos fastidiados. No sé si queda tiempo para, en relación a lo de las pruebas de imagen, contar otra cosa. ¿Sí? Cuéntanosla. Te vamos a exprimir. Bueno,
sigo hablando de neurofisiología, si no se entiende me decís, ¿vale? Porque es que es mi pasión, de hecho, la educación en dolor se basa mucho en conceptos neurofisiológicos, entonces tienes que profundizar un poco para transmitir esto a los pacientes, ¿no? Claro. Y hay, hay mucho estudio vinculado al dolor donde nosotros analizamos la activación del cerebro que se produce ante una experiencia dolorosa, aguda y crónica. Antes se estudiaba mucho el cerebro ante el dolor por áreas, ¿no? ¿Qué áreas se activan concretas o qué redes neuronales se activan? Pero ahora está mucho en auge el estudio del cerebro en lo que llamamos en situación de resting state, es decir, en estado de reposo. Antes creíamos que en estado de reposo, cuando intentamos estar en calma, el cerebro bajaba mucho su actividad. Ahora vemos que la diferencia entre estar concentrados en una tarea o tener dolor, algo que focaliza nuestra atención, y estar en reposo no es mucha, ¿vale? Hay una diferencia mínima. De hecho, cosas muy curiosas, por no hacerlo muy largo, es que cuando intentamos estar en calma, esto que decíamos de intentar dejar la mente en blanco, que ya sabemos que es imposible, se activa una red neuronal, que seguramente la conocéis, que es la red neuronal por defecto. Nuestro modo por defecto. A mí me gusta comparar esto, y lo he escuchado por ahí, no es mío, de la red del empanamiento mental. ¿No? Es muy gráfico. El empanamiento mental es cuando estamos en babia, estamos absortos mirando al infinito, creyendo que no estamos pensando en nada, pero realmente nos están viniendo a la cabeza muchos pensamientos. Interesante, esta red también se ha visto que es una red autorreferencial, que cuando se activa nos genera muchos pensamientos en relación al yo, al cómo me veo yo, cognitiva, emocionalmente, cómo pienso acerca de mí, pero también corporalmente, ¿vale? Entonces, a los pacientes con dolor crónico les cuesta salir mucho más de esa activación, de esa red, les cuesta salir más del empanamiento mental, Claro. ¿vale? En Sevilla lo llamamos estás pescando, te hemos pillado pescando, ¿vale? Es decir, estás ahí, que pescando pues uno está mirando al infinito y sin pensar en nada, entre comillas. Claro. Les cuesta mucho más salir de eso. Ante una tarea que capta su atención, les cuesta focalizar la atención. De hecho, sabemos que hay mucho déficit cognitivo. ¿Por qué? Pues pensamos que tiene que ver con que el dolor consume muchos recursos atencionales. Y cuando valoramos al cerebro, vemos que las áreas que se encargan de la atención también están inhibidas, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que se ha visto en relación a esto es que esa red neuronal por defecto, que recordamos tiene que ver con mi autorreferencia, en pacientes con dolor crónico con respecto a sanos, está mucho más conectada con la corteza somatosensorial. ¿Qué significa esto? La corteza somatosensorial es a donde llega en nuestra corteza cerebral toda la información sensorial del cuerpo. Y en una persona con dolor está muy focalizada en el dolor, en la experiencia dolorosa. ¿Qué observamos con esto? Esto que os decía antes, que clínicamente lo veíamos y lo seguimos viendo en los pacientes, que es cuando el paciente empieza a identificarse con su dolor. Autorreferencia, red neuronal por defecto, muy conectada con corteza somatosensorial, dolor. De ahí lo que es. Yo, dolor. Y cuando yo soy dolor, y esto lo podéis ver en los pacientes, actúo como dolor, me defiendo como dolor, vivo con esa experiencia. Total. Como si fuera lo único que me queda por vivir en esta vida, ¿no? Y claro, eso, trabajar para desarticular eso tiene mucho trabajo detrás, valga la redundancia. Claro. Sí. Y por eso los pacientes que tenemos en consulta crónicos, unos salen adelante espectacularmente, otros salen en 3 meses, otros en 6, es muy variable, ¿no? La respuesta que tienen los pacientes a tratamiento, porque hay muchas aristas, muchas variables que influyen en este proceso. Vale. Así que es súper interesante. Qué necesario eres en este mundo. Y yo quiero ir a tus clases. ¿Podemos ir? ¿De oyentes? Cuando queráis, estáis completamente invitadas. Qué pasada. Bueno, de todas maneras es que el tema del cerebro, ¿verdad? Siempre nos capta nuestra atención, hablando de atención. Hablas de redes neuronales y hacemos así. Es apasionante, es que es apasionante, ¿no? Y todo por descubrir que queda. Total. Qué bueno. Pues ya para terminar, ¿no? Simplemente porque puedas hacer como ese pequeño apunte, ¿no? Para todas las personas que nos estén escuchando que padezcan dolor, ¿no? Que sientan dolor, que vivan desde el dolor en todas sus dimensiones, como ya hemos hablado. ¿Algún consejo, algo que consideres que sea clave para que escuchen hoy y se lo lleven? Aparte de todo lo que ya hemos hablado, por supuesto. Vale. Pues mira, yo
a los pacientes con dolor lo máximo que puedo hacer es tenderles la mano. Es decir, decirles que estamos aquí, que hay profesionales, y esto cada vez se trabaja más en esta vía. Desde la fisioterapia, la verdad es que, claro, al final nos enfrentamos con dolor todos los días, todos los pacientes que llegan a nosotros, claro, de una manera u otra, tienen dolor. Nadie llega para prevenir el dolor, que sería lo ideal, pero la realidad es otra. Entonces, tenderles la mano y decirles que hay muchas cosas que todavía no sabemos, tenemos muchas preguntas, pero también tenemos mucho más conocimiento del que teníamos antes, y ese conocimiento es muy diferente. Y ese conocimiento nos ha hecho, tanto a fisios como a pacientes, darnos muchas más herramientas y muchas más perspectivas. Hay muchos más caminos hacia los que puedo ir con esta experiencia dolorosa, y simplemente que busquen a los profesionales adecuados para hacer un abordaje que no se resignen, ¿no? En esta dirección. Que no se resignen, ese sería un mensaje de los principales, y que sepan que aunque no les podemos prometer que el dolor se vaya a ir, porque sería el quiero y puedo, lo que habéis dicho antes, ¿no? O un mensaje de generar expectativas falsas, pero que prácticamente el 99-100% de las personas que siguen por esta vía de abordaje obtienen una mejora muy significativa en su funcionalidad, en su calidad de vida, en su día a día, porque cambian la forma en la que viven el dolor. Eso claro, es vital. O sea, hay muchos pacientes que tengo que me dicen eso, que Juan, tengo dolor, sí, tengo dolor. Mi sensibilidad al dolor es más alta que la de otra persona, pero es que el significado que le doy, la forma de vivirlo, de relacionarme con él, es tan distinta. O sea, he vuelto a eso que decíamos, a ser yo, a hacer lo que hacía antes. Claro, el dolor no me define. No es como quítame esto en medio, sino aprender a transformar mi experiencia, mi vida. ¿Qué pasa? Y que vemos que en ese aprender a transformar desde otra perspectiva, desde otro significado, no vinculado tanto con el concepto clásico de dolor, a veces obtenemos respuestas maravillosas. Es decir, que al principio, cuando empezamos a tratar a los pacientes, no nos ponemos un techo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero en todo esto siempre va a haber un beneficio. Siempre va a haber un beneficio. Y ya con eso ya merece la pena, ¿no? El hecho de que ya vaya a haber beneficio, aunque no se resuelva al 100%, cambia las cosas. Ya cambia todo. Yo puedo decir que como profesional a mí me ha merecido la pena tener esta visión diferente del dolor, y como paciente no me quiero ni imaginar, ¿no? Claro, la posibilidad que tiene este abordaje. Así que sí. Pues Juan, muchísimas gracias por dejarnos ver un trocito de todo tu conocimiento y tu experiencia, que es un tema que, como yo he dicho, a mí personalmente me dan ganas de seguir profundizando, seguir entendiendo. Me quedo con muchas cosas, espero que así también haya sido para los oyentes. Sí. Gracias por poner ese puntito de esperanza, por traernos esta nueva visión y esta nueva perspectiva sobre el dolor, que creo que es tan importante y tan necesaria, y por tu tiempo y por estar aquí y darnos toda esta sabiduría. Así que gracias de verdad, Juan. Nada, muchas gracias a vosotras por la invitación, perdón, y que me encanta este podcast, y que hacéis un trabajo maravilloso, que también hay que deciroslo, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí, he estado muy a gusto, y que nos vemos para lo que necesitéis. Pues tendremos que hacer una segunda parte, ¿no? Porque probablemente podemos seguir profundizando muchas cosas más. Cuando queráis. Así que lo haremos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Pues nada, aquí lo dejamos. Esperamos que os haya aportado tanto como a nosotras. Sí. Y os mandamos un abrazo muy grande. Nos vemos en la siguiente, y no dejéis de abrazar vuestras emociones. Eso es. Adiós. Adiós.